El título del sermón de esta mañana es La suficiencia de Cristo. Porque hoy quiero hablarles, después de haber estudiado alguna de las frases que nuestro Señor pronunció, hoy quiero hablarles de quién es Jesús para nosotros, de que Jesús es suficiente en todo el sentido de la palabra. Y para tratar este tema, quiero tomar como punto de partida lo que se dice de Jesús en el libro de Hebreos, el capítulo 5, los versículos 7 al 9. Ese pasaje está en sus hojitas de trabajo y está también en la pantalla. Ustedes eligen dónde verlo. Yo lo leo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, tú lees este pasaje y evidentemente aquí no hay ninguna frase de Jesús. No está el consabido Jesús dijo. Aquí no hay una frase de Jesús, pero es indudable que estas palabras describen lo que sucedió en el huerto del Getsemaní. Porque los evangelios, sobre todo los evangelios sinópticos, los evangelios están divididos en dos grupos. Son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero están divididos en dos. Los evangelios sinópticos, que describen cronológicamente los acontecimientos de la vida de Jesús, y el evangelio de Juan, que narra algunos acontecimientos especiales que enriquecen todo el panorama. Bueno, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, describen lo que sucedió con Jesús y los apóstoles en el huerto de Getsemaní, cuando terminaron la última cena y después de cantar el himno se levantaron y se fueron a ese lugar que les era conocido, porque según nos cuentan los evangelios, Jesús y sus apóstoles acostumbraban a orar allí. Así que después de cenar, Jesús y los suyos se fueron al huerto de Getsemaní. La mayoría de ellos quedó sentado a la entrada del huerto. 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo, acompañaron al Señor Jesús un poco más adentro. Y luego Jesús les dijo: quédense aquí entre tanto que yo voy a orar. Los 3 evangelios coinciden en resaltar 2 detalles. Primero, nos presentan el intenso dolor que Jesús sintió. Eso es lo primero. Ahora, este dolor fue tan intenso que la Biblia dice que él llegó a sudar como grandes gotas de sangre. Eso para darnos una idea de lo intensa que fue aquella agonía. Y en segundo lugar, los evangelios describen la debilidad de los apóstoles. ¿Y por qué fueron débiles? Porque en vez de mantenerse despiertos, acompañándolo en este momento de angustia, según el testimonio de los evangelios, los apóstoles fueron vencidos por el sueño. Esta escena que acabo de describir tiene una relación con el pasaje que en esta mañana vamos a meditar. Con todo esto que le he explicado, vuelva al pasaje bíblico, por favor. Escúchelo otra vez. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Ahora, cuando leemos este pasaje, hay 3 frases que me impresionan. Usted puede marcarlas en su hojita de trabajo. Las 3 frases son los días de su carne. La siguiente frase es: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y la tercera frase, que es la conclusión del pasaje, vino a ser autor de eterna salvación. El pasaje de esta mañana es un pasaje que tiene una profundidad, que tiene un contenido muy rico. Y yo me acerco a él con temor, porque voy a tratar de explicarme lo más claramente posible. Déjeme comenzar contándole cómo fue que llegué a él. Y es que durante esta semana he comenzado a meditar en el libro de los Salmos. Estuve meditando en el capítulo 4 y 5 del libro de los Salmos y me puse a pensar en las angustias y en los dolores que muchas veces sufrimos en la vida. Y cómo cuando estamos en la angustia y en el dolor, clamamos, gemimos, lloramos delante de Dios. Mientras meditaba en esto, el Espíritu de Dios trajo a mi mente este pasaje de Hebreos y me presentó lo primero que quiero compartir en esta mañana. Me presentó el sufrimiento y la angustia del Señor Jesús. Ese es el primer punto del sermón: el sufrimiento del Señor Jesús. Lees el texto bíblico y allí dice que en los días de su carne Jesús rogó, suplicó, lloró y clamó al que podía librarlo de la muerte. Si no fuera de Jesús de quien se habla, y fuera cualquier otra persona, que en los días de su carne lloró, rogó, suplicó y clamó al que podía librarlo de la muerte. La primera impresión sería la de un momento de debilidad. Y entonces, cuando leemos esto, algunos podrían pensar que aquí hay una referencia a la debilidad de Jesús, al miedo que le dio a Jesús morir. Sin embargo, la intención no es describir la debilidad de Jesús, sino presentarnos la vida de Jesús en la tierra. ¿Cómo fue la vida de Jesús en la tierra? Entonces, hermanas y hermanos, yo tengo que decirles que la vida de Jesús tuvo 2 aspectos. Perdónenme que le interrumpa. Alexis, díganle a Alexis que converse más allá, porque las personas que llegan tarde, todos me están distrayendo. Perdónenme, por favor. Ya. Vamos al punto. La intención de este pasaje es presentarnos la vida de Jesús en la tierra. Y la vida de Jesús tuvo 2 aspectos. Un aspecto positivo, que tiene que ver con los milagros, las enseñanzas y la gratitud que la gente le dio. Pero la vida de Jesús también tuvo un aspecto negativo, que está marcado por el dolor, por la pobreza, por el reproche, por el cansancio, por los juicios contrarios, por las tentaciones que Jesús tuvo que enfrentar. Así que la vida de Jesús no fue maravillosa. La vida de Jesús tuvo un aspecto negativo. Y en este pasaje en especial se nos presenta a Cristo sufriente. Quiero que piensen eso. Cristo sufriente. A veces nosotros tenemos estereotipos del Señor Jesús. Hace algunos años atrás, cuando era joven todavía, un día estaba caminando por la Plaza Francia y la arquitectura de la iglesia que hay allí me llamó la atención. Así que entré para conocer
Y mientras estaba mirando cada uno de los altares, llamó mi atención una muchacha que estaba de rodillas y que sollozaba, se estremecía. Entonces era tan impresionante su llanto que yo me acerqué y le pregunté, ¿por qué lloras? Entonces ella me miró al Cristo crucificado y me dijo, ¿no te da pena verlo cómo sufre? O sea, estaba viendo a un Cristo sufriente y le daba pena, le daba compasión. Y Jesús no necesita nuestra compasión. Jesús necesita que entendamos esta realidad. Tal vez porque no nos gusta ver al Cristo sufriente, algunos cristianos escogen mirar al Cristo glorioso. Y es cierto que el Señor Jesús que viene en camino es un Señor glorioso, porque es el Hijo de David, la estrella de David, el Alfa y la Omega. Sin embargo, ninguno de los dos extremos son correctos, porque en este mundo no podemos olvidarnos de que Cristo participó de nuestra completa humanidad. Y eso es lo que trata de resaltar este pasaje. Presentarnos la humanidad de Jesucristo, lo que significa que vivió como nosotros, sintió como nosotros. Ahora, si la vida de Jesús tuvo un aspecto negativo, mientras esa vida se acercó al final, ese lado negativo creció hasta convertirse en una carga pesada. Por eso, cuando David proféticamente describe los últimos días del Mesías, mire lo que dice en el Salmo 22:14. En el Salmo 22:14 David escribe, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Esta declaración corresponde a David, que lo vivió, pero proféticamente describe los últimos días de la vida de Jesús. Y hablando de su naturaleza humana, en los últimos días Jesús sintió que su corazón fue como una cera que se derretía en medio de sus entrañas. Es una forma de describir la enorme angustia que sintió. Es una forma de describir lo que el propio Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Alguna vez has estado triste? ¿Alguna vez has sentido angustia? Jesús sintió tristeza y sintió angustia. Y yo quiero que pienses en estas palabras que están delante tuyo para que comprendas que Jesús sufrió intensamente para identificarse con cada uno de nosotros. Mira lo que voy a decirte. Si crees que tu sufrimiento es grande, tienes que saber que Él sufrió más que todos nosotros. Por eso puede comprenderte. Y si crees que la tentación es fuerte, tengo que decirte que Él fue tentado más que todos nosotros y por eso puede comprenderte. Así que la angustia que nosotros encontramos aquí no es señal de debilidad, sino de identificación, de misericordia. Por eso, en Hebreos capítulo 2, versículo 1, se leen estas palabras. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lea conmigo estas palabras, por favor. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús es poderoso para ayudarnos porque Él puede entendernos, ya que es semejante a nosotros en todo. Eso significa que el Señor Jesús enfrentó todo lo que nosotros enfrentamos, incluyendo tentaciones de todo tipo. Sin embargo, Jesús nunca pecó. Ahora me vas a preguntar entonces, ¿por qué sufrió el Señor Jesús? Y yo te voy a dar dos razones. En primer lugar, Jesús sufrió
para identificarse con nosotros. Y en segundo lugar, Jesús sufrió para llevar sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Entonces, Jesús vino a este mundo para vivir como nosotros. Y por eso Jesús logró identificarse plenamente con la humanidad, porque se involucró en todos los aspectos de nuestra vida. Jesús experimentó toda nuestra humanidad, se identificó plenamente con cada uno, y entonces, en este momento, comprendiéndonos como nos comprende, para Jesús ningún problema es insignificante. ¿Me has escuchado? Te lo voy a decir. Ninguno de nuestros problemas le resulta insignificante. Tal vez la gente que vive alrededor tuyo, al verte preocupado, te diga: hombre, no es para tanto. Pero Jesús no. Jesús te comprende plenamente. Jesús sabe lo que tú sientes. Jesús sabe cómo y cuándo sufres. Escúchame, Jesús inclusive sabe cuando exageras. Jesús sabe cuando finges. Me encuentro con un hermano y le digo: ¿por qué no has venido a la iglesia? Y me mira, duda por unos segundos y dice: es que estuve enfermo. ¿De qué estuviste enfermo? No le puedo decir, pastor, de una enfermedad grave. Yo no sé si estuvo enfermo o no, pero el Señor sabe todo lo que tú sientes. Sabe cuándo y cómo sufres. Jesús sabe cuando exageras. Jesús sabe cuando finges. Porque Jesús comprende totalmente la naturaleza humana. ¿Sabes qué significa eso? Que Jesús es completamente confiable. Esa es la primera lección de esta mañana. Lo primero que te enseño en esta mañana es que Jesús es completamente confiable. ¿En quién confías tú? ¿En tu familia? ¿En tus profesores? ¿En alguna persona que te ama y que te aprecia? Ok, tarde o temprano esas personas van a fallarte. Tarde o temprano esas personas no van a tener la capacidad de comprenderte. Porque para comprenderte tendrían que estar en tu lugar. A diferencia de la gente de carne y hueso en la que confiamos, Jesús es completamente confiable. Voy a volver a repetirlo. Él sabe todo lo que tú sientes. Él sabe todo lo que tú sufres. Él sabe todo lo que tú piensas. Lo comprende. Te comprende tanto que sabe inclusive cuando exageras e inclusive cuando finges. Jesús es completamente confiable. Y es tan confiable que incluso, al igual que nosotros, aprendió a obedecer a través del sufrimiento. Ese es el segundo punto de este sermón. Jesús aprendió a obedecer. ¿Qué piensas cuando escuchas esta declaración? Jesús aprendió a obedecer. ¿Estás de acuerdo? ¿O te parece una herejía? Jesús aprendió a obedecer. ¿Es eso correcto? Jesús, que todo lo sabe, la gente no había terminado de hablar y Jesús ya sabía lo que iban a decir. La gente no había dicho nada y Jesús conocía los pensamientos de las personas. El conocimiento de Jesús era amplísimo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, esta mañana vengo a decirte
A pesar de todo lo que él sabía, vengo a decirte que Jesús aprendió a obedecer. Es que hay una diferencia entre saber y obedecer. Tú puedes saber muchas cosas, pero eso no significa que obedezcas. ¿Me estás entendiendo? Jesús aprendió a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás seguro? ¿No será una herejía? Hay una frase aquí que me impresiona. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esta frase me resulta increíblemente profunda. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es una frase que tienes que guardarla en un lugar especial. Porque en primer lugar nos presenta a Jesús como hijo de Dios. Por lo que era hijo, dice, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios. Eso está tácitamente presentado aquí. Y esto me hace pensar en cuán cerca estuvieron el uno del otro. Jesús y Dios estuvieron tan cerca, coincidieron en tantas cosas, que en una ocasión, delante de sus discípulos, Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Ahora, esa expresión significa que Jesús y su Padre coincidían en todo. Padre e Hijo. Precisamente esta relación filial hace más impresionante la segunda parte. Porque en la segunda parte se nos dice que Jesús aprendió a obedecer a través del sufrimiento. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de lo que estoy diciendo en esta mañana, pero esto es revolucionario. Jesús aprendió a obedecer a través del sufrimiento. ¿Lo entiendes? Tengo una pregunta en esta mañana. ¿Cómo se enseña a obedecer? ¿Cómo se enseña a obedecer? Para responder a esta pregunta, voy a recurrir al típico ejemplo molinero. Así que si hay alguna coincidencia con la realidad, será pura casualidad. Pero en el típico ejemplo molinero suceden estas escenas. 2 puntos. Una mamá se acerca a su niño y le dice, hijito mío de mi corazón, luz de mis ojos, estrella de mi vida, limpia tu cuarto. El niño mira a su mamá y no se sabe si entendió o no entendió. Así que para asegurarse, la mamá le repite, papito, limpia tu cuarto. ¿Ya? Bien peruana, ¿no? Entonces ella se retira y después de un rato regresa al lugar de los hechos y encuentra al niñito. ¿Qué creen que está haciendo? Jugando con su tablet. Típica escena molinera. Entonces la mamá, llena de paciencia y de amor, le dice, papito, limpia tu cuarto, ¿ya? Y sale y deja al niño y después de un momento regresa y todo sigue desordenado. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Les ha pasado alguna vez? No, eso pasa en otros lugares. En nuestras casas no sucede. ¿Qué haces entonces? Si pediste algo y no lo hicieron,
¿Qué haces? Tienes dos posibilidades. Algunos, me temo que la mayoría, renegarán para sus adentros mientras comienzan a hacer ellos mismos la limpieza. Y este muchacho malcriado que no limpia, y empiezan a limpiar. Y otros, unos cuantos valientes, unos cuantos padres ejemplares, madres ejemplares, tomarán lo que en mi casa se llamaba la cuchara del amor. Bíblicamente, la vara de la disciplina. Y aplicarán la cuchara del amor a la zona que Dios ha provisto para esos menesteres, con el fin de corregir al pequeño desobediente. ¿Sí o no? Estoy hablando todo esto porque estamos tratando de encontrar respuesta a la pregunta: ¿cómo se enseña a obedecer? Y en la ilustración que acabo de dar, estamos frente a la disciplina correctiva, más conocida como castigo. ¿Cómo se enseña a obedecer? Y entonces nuestros padres y los padres de nuestros padres levantarán sus voces de la tumba para decirnos: castigando, pues, corrigiendo, dándole al muchacho lo que merece. Lo que respetamos esa opinión. Pero además de la disciplina correctiva, hay otra disciplina que se llama disciplina formativa. No está asociada al castigo, al majarusaiki, como dicen en la sierra. Está asociada al discipulado. Porque el discipulado, hermano y hermano, son reglas establecidas para vivir de acuerdo a ellas. El discipulado en la iglesia apunta a formar a cristianos que agradan a Dios. El discipulado en tu casa se tiene que dar a través de las reglas de la casa, que todos respetan y que todos practican. Es la ley de la casa. Si no hay ley en la casa, no hay disciplina. Si no hay disciplina, no hay obediencia. Si no hay obediencia, tendrá que haber castigo. Y si renuncias al castigo, tendrás que establecer el reino del engreimiento. Y si vives en el reino del engreimiento, entonces allá tu hermano, porque estás criando pequeños monstruos. La mayoría de nosotros, en algunas situaciones, recurre al castigo. Pero el castigo no es el único método. El otro método es el discipulado. Escúchame lo que voy a decir. En el discipulado, la clave es obedecer. En el discipulado, el asunto no es saber, porque como dijo Pablo, el conocimiento envanece. El asunto no es saber. En el discipulado, el asunto es obedecer. ¿Están conmigo? Escúcheme lo que voy a decir. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para obedecer al Padre antes que hacer su propia voluntad. Y obedecer al Padre le significó pagar un precio de sufrimiento. Por eso,
En Juan 5:30, no lo busque, yo se lo voy a leer, el Señor Jesús da su propio testimonio. Y hablando de sí mismo, Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Lo que el Señor está diciendo aquí es que Él aprendió a obedecer al Padre. Él sabía obedecer, pero aprendió a obedecer al Padre pasando por el camino del sufrimiento. ¿Le parece interesante? Esto da para pensar. Da por lo menos para preguntarse cómo se aprende a obedecer. Si la obediencia es clave en el discipulado, entonces la siguiente pregunta es: ¿cómo se aprende a obedecer? Y la respuesta, hermanas y hermanos, está lejos de la teoría. Porque para obedecer hay que obedecer. Es decir, se aprende a obedecer obedeciendo, en gerundio, una acción continua. Se aprende a obedecer obedeciendo. En términos prácticos, eso significa que estamos en esta vida y que en esta vida Dios ha puesto disciplinas que todos debemos cultivar. Porque los cristianos no somos personas que crecen como quieran, como se les ocurra, como sientan, sino que hay disciplinas que tenemos que practicar. Por ejemplo, la disciplina de orar y meditar. ¿Es una disciplina cristiana o es una opción que tú puedes escoger o rechazar? Todo cristiano debe practicar la disciplina de orar y meditar. ¿Cuántos dicen amén? Ok, decir una cosa, hacer es otra. ¿Cuántos oran y meditan en la palabra cada día de sus vidas, de lunes a viernes y además sábado y domingo e inclusive feriados y fiestas patronales? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén a qué? ¿A que está bien o a que lo haces? La disciplina de congregarse. ¿Por qué tienes que congregarte? Porque es una disciplina cristiana. No es un asunto de: ay, caramba, ya llegó el domingo. Y le preguntas a tu niño: ¿quieres ir a la iglesia? ¿O quieres que vayamos a la playa? Entonces vienes a la iglesia: pastor, qué lindo hijo que tengo, quiso venir a la iglesia. No, congregarte es una disciplina. Por eso la Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos fríos e impíos tienen por costumbre. La disciplina de diezmar y ofrendar, porque es una disciplina que los cristianos debemos de practicar. La disciplina de decir la verdad, porque es una disciplina. La Biblia establece disciplinas para cada área de la vida. ¿Sabe por qué? Aquí tengo un pensamiento. Porque la vida cristiana es una vida de obediencia. Aquí tengo otro pensamiento para compartir. La vida cristiana es una vida de disciplina. Y Jesús es modelo de esto. Porque Jesús aprendió a obedecer aunque tuvo que sufrir. El Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, si Jesús hizo eso, yo tengo un consejo para ti. Matricúlate en la escuela de Dios. Pastor, yo ya no estoy para el colegio. Ok, matricúlate en la universidad de Dios.
Pero matricúlate. ¿Cuántos están matriculados? Yo tengo aquí la currícula de la Universidad de Dios. En el primer ciclo vas a llevar obediencia básica. En el segundo ciclo te van a enseñar fundamentos de la obediencia. En el tercer ciclo te van a enseñar las promesas de la obediencia. Cuando llegues al cuarto ciclo vas a llevar consecuencias de no obedecer. En el quinto ciclo vas a llevar obediencia práctica. En el sexto, obediencia en tiempo de crisis. En el séptimo, exégesis avanzada de obediencia. En el octavo, estrategias de obediencia avanzada. En el noveno, llevarás la obediencia aplicada al reino de Dios. En el décimo, llevarás obediencia hasta las últimas consecuencias. Y cuando hayas llevado los 10 cursos de obediencia en la escuela de Dios, tendrás que hacer tus prácticas preprofesionales. Taller práctico de obediencia en la casa. Taller práctico de obediencia en el trabajo. Taller práctico de obediencia en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque en la vida cristiana hay un solo secreto para triunfar. ¿Cuál que crees? Obedecer a Dios cuando estás inspirado. Obedecer a Dios cuando estás en angustia. Obedecer a Dios cuando hay temblor. El secreto de la vida cristiana es obedecer a Dios siempre. Obedecer a Dios siempre. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Entonces, hermano, si te matriculas en la escuela de Dios, que dura toda la vida, porque esos 10 ciclos y los 3 talleres duran toda la vida, porque te van a jalar un montón de veces, te advierto. Y no es como en las universidades privadas, que cuando te jalan por tercera vez te botan del curso, no, te vuelven a matricular. Y puedes estar infinitamente en verdad en obediencia básica o en fundamento de la obediencia. Dios no pierde la paciencia. Pero cuando te gradúas, pero cuando al fin te gradúas, ¿sabes qué título te da Dios? Bachiller en obediencia. Para que te inscribas en el Colegio Profesional de Obedientes Cristianos. ¿Sabes qué título te da Dios? Cuando te gradúes y te vas a graduar cuando llegues a la patria celestial. Entonces allí, delante de todos los ángeles, delante de todos los santos, delante de todos los testigos, Dios te va a decir, siervo obediente y fiel. Ese es el título de un cristiano que se gradúa en la escuela de Dios. ¿Quisieras recibir ese título? O cuando llegues a la patria celestial, tú vas a entrar por la puerta de servicio. Pedro, aquí llegué. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Marco Romero. Ya, vamos a agarrar la mano. Marco Romero. A ver, voy a ver tu nombre. Voy a buscar tu nombre en la lista de obedientes y fieles. No estás, Marco. Voy a ver en la lista de los rebeldes. No estás, Marco. Voy a ver en la lista de los que llevaron 50 veces obediencia básica. Te jalaron, Marco. Ya entra con las justas. Vas a entrar, pero con las justas. En cambio, cuando llegues tú, ¿cómo te llamas tú? A ver, ¿quién te cae bueno acá? Ya, Américo, vamos a tomarlo Américo. No, Américo no, yo lo conozco, no. Ya no ha venido hoy día, ya está con el Señor, ya se nos adelantó. Entonces se nos adelantó y Pedro dice, apúrate, apúrate, que ya está la graduación. Entonces va a salir, lo van a poner en el centro. Y el Señor le va a decir, bienvenido, siervo
obediente y fiel. Ahora, tienes que pensar en todo esto, porque el texto dice que Jesús aprendió a obedecer a través del sufrimiento. Y hermanas y hermanos, no hay otra forma de aprender a obedecer, porque la obediencia no es conocimiento, la obediencia es experiencia. Es una experiencia que de cuando en cuando tendrá que enfrentarse al sacrificio y a la autonegación. Y el sacrificio y la autonegación producirán una especie de dolor. Pero es el dolor de la victoria que te lleva derechito al cumplimiento de las promesas. Entonces, aquí estamos frente a la segunda lección. Jesús es modelo de obediencia. Te estoy enseñando dos verdades en esta mañana. Primera verdad, Jesús es completamente fiable, porque te comprende, porque te entiende. No hay nadie como Él. Segunda lección, Jesús es modelo de obediencia. Tenemos que aprender a obedecer como Él aprendió a obedecer. Es básico, tenemos que aprender a obedecer. Básico. Tú no puedes levantarte y decir, yo estoy bien con Dios. Yo me llevo bien con el Señor. Yo estoy aprendiendo a obedecerle. ¿Es fácil o es difícil obedecer a Dios? ¿Es fácil o es difícil? Depende. Depende de si tu carne quiere reinar, será difícil. Pero si quieres obedecer, entonces obedece. Tírate a la piscina. No lo dudes, hazlo. Dios estará allí para respaldarte. Así que te pregunto, ¿qué estás haciendo para obedecer a Dios? ¿Qué estás sacrificando para obedecer al Señor? Porque algo tienes que hacer. Porque Jesús es modelo de obediencia. Es tan modelo de obediencia que Jesús se convirtió en el autor de eterna salvación. Y ese es el tercer punto de este sermón. Jesús es autor de eterna salvación. El texto bíblico que en esta mañana estamos estudiando, en la segunda parte dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa expresión, autor de eterna salvación. La palabra en griego significa que Él tuvo la idea, que Él la produjo, que Él la ejecutó, que Él la administra, que Él la gerencia, que Él es el dueño, el creador, el que tiene los derechos reservados. Él es quien hizo la salvación que hoy disfrutamos. Y eso nos presenta a Jesús como capaz de salvar, capaz de restaurar, capaz de sanar, capaz de curar, capaz de guiar a toda persona. Jesús es perfectamente capaz de recibir una vida, de restaurarla y de guiarla hasta experimentar la vida en abundancia. ¿Me has entendido? Porque eso fue lo que ha hecho con nosotros. O sea, muchos de nosotros llegamos a los caminos del Señor en medio de una situación crítica. El gozo se había desaparecido, la esperanza se estaba desvaneciendo. En algunos casos, los hogares eran escombros. La vida era, por decirlo con una palabra gruesa, un desastre. Y en esa situación llegas a las manos del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? A ver, quédate parado acá. Vamos a echarte una mirada. Este ya no tiene cura. Sigue tu camino, no.
tú eres materia inservible. ¿Qué hizo el Señor? Te tomó tal como llegaste. No te dijo, anda, reza 20 Ave Marías y luego vuelve. Te tomó tal como llegaste. Y entonces puso su mano en tu vida y te restauró, te sanó, te levantó, te curó, te dio un propósito en la vida, te devolvió el gozo, la paz, la alegría, sanó tus relaciones personales, sanó tu hogar y entonces te dio una dosis de vida en abundancia. Y tú dijiste, yo tengo el gozo del Señor. ¿Quién lo hizo? La psicología. ¿Quién lo hizo? Los políticos, los gobernantes. ¿Quién lo hizo? El único que es capaz de hacerlo, Jesucristo de Nazaret. ¿Me estás escuchando? Por eso dice la Biblia que Él es autor de eterna salvación. Lo que Jesús hace en nuestra vida no tiene fecha de caducidad. Lo que Jesús hace en nuestra vida es una obra eterna y permanente. Cuando Jesús viene a una vida, no viene por 5 años y después anda, busca quién te va a patrocinar. Jesús quiere tener una relación contigo de hoy y hasta la eternidad. ¿Me estás entendiendo? Esto significa, esta es la tercera lección de esta mañana, que Jesús es capaz de guiar tu vida. 3 lecciones. Jesús es completamente fiable. Jesús es ejemplo de obediencia. Jesús es capaz de guiar tu vida. Y si esto es verdad, entonces la mejor decisión que alguien puede tomar es entregarle la vida al Señor. Y cuando ya lo hiciste, la mejor decisión que podemos mantener es quedarnos bajo la autoridad de Jesucristo. Dejarnos guiar por Él. Sujetarnos a su guía y procurar obedecerle con toda sinceridad. O sea, no importa en qué momento de la vida estés. Lo mejor que tú puedes hacer es poner tu vida en las manos de Dios. Pero poner la vida en las manos de Dios es un asunto que algunos de nosotros hacemos intermitentemente. Ponemos nuestras vidas en sus manos cuando estamos en angustia. Pero cuando el temporal pasa y las cosas se arreglan, entonces le decimos al Señor, quédate acá un ratito, voy a observar el mundo. Y nos salimos a pasear por el mundo y a envolvernos en todo lo que el mundo ofrece. Mira lo que dijo Jesucristo en Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, el mejor lugar del universo es cuando vives bajo la autoridad de Dios. Muchos de nosotros queremos vivir bajo la bendición de Dios, pero necesitas vivir bajo la obediencia de Dios. Hace unos días conversaba con una persona sobre los cambios que tiene que hacer en su vida. Y me decía, lo único que yo necesito es tener disciplina en la vida. ¿Y cuándo vas a empezar a tenerla? Ya pronto. Voy a hacer un planning de mi vida y voy a ponerle disciplina a mi vida. Ya lo entendí, lo voy a hacer. Una semana después le pregunté,
¿Ya planificaste tu vida? Estoy en eso. Pronto lo voy a hacer. Unos días más tarde me volví a encontrar con esta persona y le dije, ¿ya está? Bueno, la verdad es que he estado muy ocupado, pero ya lo voy a hacer. Yo me temo que de tanto esperar su buena voluntad para que le añada disciplina a la vida, se va a encontrar con una temporada de castigo. Porque a quienes ama, el Señor disciplina. O sea, mejor es ser un discípulo obediente que un hijo al que hay que darle de cuando en cuando dosis de la cuchara del amor. Y como hijo de Dios, en más de una oportunidad, yo he sido ese hijo desobediente a quien el Padre ha tenido que castigarle para que entienda. Si la vara que mi Padre aplicó sobre mi vida alguna vez dolió, cuando Dios aplica su vara sobre nosotros, realmente escarmentamos. Así que no esperes esa experiencia. Mi consejo como pastor es que te des cuenta que Jesús es completamente confiable. No hay nadie que pueda entenderte más que Él. Que cuando miras a Jesús, tú aprendes que Él es el modelo de la obediencia. Entonces, no hay nada que discutir, hay que obedecer. Y por lo tanto, la decisión más sabia es decirle, Señor Jesús, me sujeto a tu voluntad. Y si tengo que hacer cambio en mis prioridades, y si tengo que modificar horarios, y si tengo que sacrificar algunas cosas, lo voy a hacer. Porque yo sé que tú eres capaz de guiar mi vida.